¿Por qué existe el mundo? ¿Por qué estamos en él? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? El filósofo Arthur Schopenhauer decía: aparte del hombre, ningún ser se asombra de su propia existencia. Para todos los demás es algo natural y no la notan. Ludwig Wittgenstein, posiblemente el mayor filósofo del siglo XX, se asombraba de que el mundo existiera. En su Tractatus escribió: lo místico no es cómo es el mundo, sino que sea. El físico John Wheeler, maestro de Richard Feynman, exclamaba: quiero saber de dónde viene el cuánto, de dónde viene el universo, de dónde viene la existencia. Esta pregunta fundamental la plantearon los humanos bastante tarde. A finales del siglo XVII la formuló el filósofo Leibniz, un tipo francamente brillante. Inventó el cálculo independientemente de Newton. Pero para Leibniz esto no era un misterio. La respuesta parecía obvia a la gente. El mundo existe porque Dios lo creó. Dios creaba desde la nada absoluta. Todo lo que nos rodea es creación de la nada. Así de omnipotente es Dios. No necesita materiales. Moldea el mundo desde la pura inexistencia. La mayoría todavía piensa así. Para ellos no hay misterio de la existencia. Dios más nada igual a universo. Esa es la ecuación de la teoría del todo. Pero incluso si aceptamos esta ecuación, surge un problema. ¿Por qué existe Dios mismo? Podemos imaginar que Dios también se preguntaba: soy eterno, soy omnipotente, ¿pero de dónde vengo? Una de las teorías dice: Dios se aburrió reflexionando sobre su propia existencia y creó el mundo para distraerse. Quitemos a Dios de la ecuación. Obtenemos espacio vacío más nada igual a universo. Si eres budista, puedes detenerte aquí. Básicamente obtienes nada igual a mundo. Y por lo tanto, mundo igual a nada. Para un budista el mundo es un montón de nada. Un gran vacío cósmico. Pensamos que hay mucho algo a nuestro alrededor, pero es porque somos esclavos de los deseos. Si los deseos se disuelven, veremos el mundo tal como es, vacío, y nos deslizaremos al feliz estado del nirvana. Tenemos suficiente vida para disfrutar de la muerte. Pero la mayoría de nosotros no somos budistas. Todavía nos preocupa el enigma de la existencia. ¿Qué poner en el espacio vacío de la ecuación? ¿Quizás la ciencia? La física es nuestra mejor guía hacia la naturaleza de la realidad. Parece que precisamente ella es capaz de revelar la verdadera estructura del universo. Desde finales de los años 1960, los físicos afirman que pueden dar una explicación puramente científica. El universo pudo surgir de la nada, como una fluctuación cuántica del vacío. Stephen Hawking es uno de estos físicos. En 2010, el periódico The Times salió con el titular: Hawking: Dios no creó el universo. En la imagen Dios se veía aterrador y Hawking satisfecho de sí mismo, como si hubiera un duelo entre nosotros. Pero no tengo nada contra Dios. Mi trabajo no está dirigido a refutarlo. Simplemente busco una explicación racional del universo. Durante siglos se consideró que los discapacitados estaban malditos por Dios. Tal vez en algo no complacía a aquel que está allá arriba. Pero prefiero pensar que todo se explica por las leyes de la naturaleza. En el siglo III a.C. vivió el filósofo Aristarco. Le interesaban los eclipses lunares. Fue un verdadero pionero de la ciencia. Aristarco tuvo el valor de dudar de los dioses. Comprendió: los eclipses no ocurren por designio divino. La causa es la sombra de la Tierra que cae sobre la Luna. Este pensamiento lo inspiró. Imaginó qué ocurría sobre su cabeza. Dibujó esquemas de las relaciones entre el Sol, la Tierra y la Luna, e hizo una conclusión aún más audaz. La Tierra no es el centro del universo. Gira alrededor del Sol. Las estrellas no son agujeros en el cielo, sino soles lejanos. ¡Qué descubrimiento asombroso para aquella época! El universo funciona como un mecanismo. Tiene ciertos principios y leyes. Y estas leyes son accesibles a la comprensión humana. El descubrimiento de las leyes de la naturaleza se convirtió en el mayor logro de la humanidad. Estas leyes ayudan a entender. ¿Necesitamos a Dios para explicar el universo? Las leyes de la naturaleza describen el pasado, el presente y el futuro. Una pelota de tenis vuela hacia donde la dirigió el jugador, pero también actúan sobre ella otras fuerzas. La energía del golpe, el movimiento de los músculos del jugador, incluso la velocidad de crecimiento del césped. Lo principal: las leyes físicas son inmutables y universales. Funcionan para la pelota, para los planetas, para todo el universo. A diferencia de las leyes humanas, las leyes de la naturaleza no se pueden violar. Si existen las leyes de la naturaleza, ¿qué papel se le asigna a Dios? Esta es la esencia del enfrentamiento entre ciencia y religión. Se puede definir a Dios como la encarnación de las leyes de la naturaleza, pero la mayoría de la gente piensa de otra manera. Se imaginan a Dios como un ser antropomórfico. Piensan el tamaño del universo. Cuán insignificante es en él la vida humana. Un Dios personal parece extremadamente improbable. Como Einstein, yo uso la palabra Dios en un sentido impersonal. Comprender el designio de Dios es comprender las leyes de la naturaleza. Solo queda un área para la religión.
el origen del universo. Pero incluso aquí la ciencia ha logrado avances. La pregunta sobre la existencia de Dios es completamente legítima para la ciencia. Es difícil imaginar un misterio más importante. ¿Qué o quién creó el universo? Creo que el universo surgió espontáneamente de la nada según las leyes científicas. La premisa básica de la ciencia es el determinismo científico. Las leyes científicas determinan la evolución del universo en cada momento. Estas leyes pueden haber sido establecidas por Dios, pero Él no puede violarlas. De lo contrario, no serían leyes. Dios no tiene libertad. En su libro, Breves respuestas a las grandes preguntas, Hawking escribe que para crear el universo solo se necesitan 3 ingredientes. Como en un libro de cocina cósmico, el primer ingrediente es la materia. Sustancia con masa, polvo, rocas, hielo, líquidos, enormes nubes de gas, galaxias con miles de millones de estrellas. El segundo es la energía. Mira al Sol. Siente la energía de una estrella ubicada a 150 millones de kilómetros. La energía impregna el universo. El tercero es el espacio. Mucho espacio. El universo puede llamarse grandioso, hermoso, terrible, pero no estrecho. El espacio se extiende en todas direcciones. Pero, ¿de dónde vinieron la materia, la energía y el espacio? Hasta el siglo XX no lo sabíamos. La respuesta la dio el científico más destacado de todos los tiempos, Albert Einstein. Él comprendió algo sorprendente. 2 ingredientes, masa y energía, son esencialmente lo mismo. 2 caras de la misma moneda. Su famosa ecuación E igual a mc² significa: la masa puede considerarse como energía y viceversa. Ahora, para crear el universo solo se necesitan 2 ingredientes, energía y espacio. ¿De dónde vinieron? Los científicos descubrieron: el espacio y la energía surgieron espontáneamente en el momento del Big Bang. Pero, ¿de dónde vinieron la energía y el espacio? ¿Acaso el universo simplemente surgió de la nada? Algunos creen. Aquí entra en juego Dios. El Big Bang es el momento de la creación. La ciencia afirma lo contrario. Comprendemos mucho mejor los fenómenos naturales que asustaban a los vikingos. Podemos usar las leyes de la naturaleza y averiguar si se necesita a Dios. Crecí en Inglaterra. Los años después de la Segunda Guerra Mundial fueron tiempos de restricciones. Nos decían que había que pagar por todo. Pero después de muchos años de actividad científica, puedo decir que en realidad se puede obtener un universo entero gratis. El principal misterio del Big Bang sigue siendo la pregunta: ¿cómo pudo un universo enorme surgir de la nada? El secreto está en un fenómeno extraño. Las leyes de la física requieren la existencia de energía negativa. Imagina a una persona que quiere hacer una colina en un lugar plano. Necesita cavar un hoyo y usar la tierra para la colina. Crea una colina y un hoyo, la versión negativa de la colina. Todo está equilibrado. El mismo principio funciona al crear el universo. El Big Bang produjo una enorme cantidad de energía positiva. Simultáneamente, produjo la misma cantidad de energía negativa. En suma dan 0. Surge la pregunta: ¿dónde está toda esta energía negativa? La respuesta: en el espacio. Entiendo que, si no eres fuerte en matemáticas, es difícil creerlo, pero es verdad. La red infinita de miles de millones y miles de millones de galaxias, entre las cuales actúan fuerzas de atracción mutua, se comporta como un acumulador gigante. El universo es como una batería enorme que almacena energía negativa. El lado positivo de las cosas, masa y energía, es la colina, y el hoyo correspondiente, o el lado negativo de las cosas, está en el espacio. Pero, ¿qué significa todo esto? Si el universo se reduce a 0, no se necesita a Dios para crearlo. El universo es el almuerzo gratis perfecto. Queda averiguar qué puso en marcha todo el proceso, qué causó el surgimiento espontáneo del universo. En la vida cotidiana las cosas no surgen por sí solas. No puedes chasquear los dedos y obtener una manzana. Debe crecer. Adentrémonos en la manzana, a través de partículas de agua y carbohidratos hasta los átomos, a nivel subatómico. Entraremos en un mundo donde todo puede crearse de la nada, al menos por algún tiempo. A este nivel, los protones se comportan según la mecánica cuántica. Pueden surgir al azar, unirse, desaparecer, aparecer en otro lugar. Dado que sabemos que el universo inicialmente era muy pequeño, quizás incluso más pequeño que un protón, esto nos lleva a una conclusión notable. El universo, con toda su vertiginosa magnitud y complejidad, pudo simplemente comenzar a existir repentinamente, sin violar las leyes de la naturaleza. Y desde ese momento, en el proceso de liberación de una cantidad gigantesca de energía, el espacio comenzó a expandirse y convertirse en un lugar para almacenar toda la energía negativa necesaria para el balance. Por supuesto, aquí surge nuevamente la pregunta fundamental. ¿Tal vez Dios creó las leyes de la física cuántica que permitieron el Big Bang? En resumen, ¿se necesita a Dios para que ocurriera el Big Bang? No tengo el menor deseo de ofender los sentimientos de los creyentes, pero, en mi opinión, la ciencia tiene una explicación más convincente que la presencia de un creador divino. La experiencia cotidiana sugiere
Todo lo que ocurre tiene una causa en el tiempo. Es natural pensar que algo debió causar el universo. Pero para el universo en su conjunto, esto no es necesario. Imagina un arroyo de montaña. ¿Cuál es su causa? Bueno, por ejemplo, la lluvia en las montañas. ¿Y la causa de la lluvia? El sol sobre el océano evapora la humedad. ¿Y la causa de la luz solar? La síntesis en las entrañas del sol. Los átomos de hidrógeno se unen, forman helio y se libera una enorme cantidad de energía. Hasta aquí todo bien. ¿Y de dónde vino el hidrógeno? La respuesta, del Big Bang. Y aquí está el punto fundamental. Las leyes de la naturaleza no solo dicen que el universo puede surgir repentinamente sin ayuda externa, como un protón, sino que excluyen que el Big Bang no tuviera causa alguna. Ninguna. Esta explicación se basa en las teorías de Einstein. El espacio y el tiempo tienen una conexión fundamental. En el momento del Big Bang comenzó el tiempo mismo. Imagina un agujero negro en el espacio. Es una estrella de masa enorme que colapsó sobre sí misma. Es tan masiva que ni siquiera la luz puede superar la gravedad. La gravedad no solo curva la luz, sino también el tiempo. Un reloj que cae en un agujero negro va cada vez más lento. Supongamos que puede resistir la increíble fuerza de la gravedad. ¿Y qué? Dentro del agujero negro se detendrá. Y se detendrá no porque se haya roto, sino porque dentro del agujero negro el tiempo no existe. Así era exactamente en el nacimiento del universo. El papel del tiempo en el nacimiento del universo es el factor clave para entender cómo el universo se creó a sí mismo. Viajando en el tiempo hacia el Big Bang, el universo se vuelve cada vez más pequeño, hasta convertirse en un agujero negro infinitamente pequeño y denso. Como en los agujeros negros modernos, las leyes de la naturaleza actúan de manera peculiar. El tiempo debe detenerse. No se puede avanzar hasta el comienzo del Big Bang, porque antes de él no existía el tiempo. Hemos descubierto algo que no tiene causa. No hay tiempo para el surgimiento de esta causa. No hay posibilidad de existencia de un creador. No hay tiempo en el que el creador pudiera existir. La gente quiere obtener respuestas a preguntas serias. Por ejemplo, ¿por qué estamos aquí? Nadie espera que la respuesta sea simple. Por eso todos están dispuestos a hacer algún esfuerzo. Cuando me preguntan si Dios creó el universo, digo que esa pregunta no tiene sentido. Antes del Big Bang no existía el tiempo. Por lo tanto, Dios no tuvo tiempo para crearlo. Es como preguntar cómo llegar al borde de la Tierra. La Tierra es una esfera que no tiene borde. Por lo tanto, buscarlo no tiene sentido. Esta es la explicación más simple de que Dios no existe. Nadie creó el universo y nadie controla nuestro destino. Y esto me lleva a un pensamiento profundo. Probablemente no hay ni cielo ni vida después de la muerte. Creo que la fe en la vida después de la muerte es solo tomar el deseo por la realidad. No hay ningún testimonio confiable de esto. Y la suposición sobre la vida después de la muerte se disipa frente a lo que conocemos en la ciencia. Supongo que al morir nos convertimos en polvo. Pero ¿en qué vivimos? ¿En qué influimos en algo? ¿En qué transmitimos nuestros genes a nuestros hijos? Por supuesto, hay sentido. Tenemos una vida para apreciar el gran designio del universo. Y por eso estoy inmensamente agradecido. En este vídeo intentaremos apreciar el gran designio del universo. Además del libro de Hawking, leí varios libros más sobre el tema. El que más me gustó fue Un universo de la nada, del físico y autor de más de 300 publicaciones científicas, Lawrence Krauss. Me basé principalmente en él al crear este vídeo. Hamlet decía, podría encerrarme en una cáscara de nuez y considerarme rey del espacio infinito. Se refería a algo importante. Nosotros, los humanos, estamos limitados físicamente, pero nuestra mente es libre de explorar el universo. Es libre de hacer preguntas fundamentales y obtener respuestas. ¿Es realmente infinito el universo? ¿Tiene un comienzo? ¿Existirá eternamente? ¿Cómo puede nuestra mente limitada comprender un universo ilimitado? Sin duda, podemos y debemos intentar comprender el universo, incluso arriesgándonos a repetir el destino de Prometeo. Él robó el fuego a los dioses y se lo dio a los humanos. Por eso lo encadenaron a una roca para siempre. Pero más tarde, lo liberó Hércules. Ya hemos logrado un progreso impresionante en la comprensión del cosmos. Aún no tenemos el cuadro completo, pero varios físicos, incluido Stephen Hawking, creen que no falta mucho. El pueblo Boshongo de África Central tiene su propio mito. Al principio del mundo no había nada, solo oscuridad, agua y el gran dios Bumba. Un día Bumba sintió un terrible dolor de estómago. Se esforzó y vomitó el sol. El sol evaporó parte del agua. Apareció tierra firme. Continuando sufriendo el dolor, Bumba vomitó la luna y las estrellas. Luego aparecieron los animales, leopardo, cocodrilo, tortuga y finalmente el hombre. Este mito, como muchos otros, intenta responder a las preguntas principales. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? La respuesta generalmente implica que los humanos aparecieron recientemente. Esto es obvio. La humanidad se desarrolla, amplía el conocimiento, perfecciona la tecnología. Significa que no podemos existir hace mucho tiempo. De lo contrario, el progreso sería mucho mayor. El obispo Asher incluso calculó la fecha exacta.
Según sus cálculos, el tiempo comenzó a las 6 de la tarde del 22 de octubre del año 4004 a.C. Por otro lado, el mundo físico ha cambiado poco. Montañas, ríos, todo se ve casi igual. Pudieron existir siempre o aparecer simultáneamente con el hombre. No a todos les satisfacía la idea del comienzo del universo. Aristóteles, el filósofo griego más famoso, afirmaba: el universo existe eternamente. Algo eterno es más perfecto que algo creado. El progreso puede explicarse por inundaciones y catástrofes que periódicamente hacen retroceder la civilización. La creencia en la eternidad del universo ayudaba a evitar preguntas incómodas sobre la intervención divina. Por el contrario, quienes creen en el comienzo lo usan como un argumento a favor de Dios. Los creyentes en el comienzo tienen sus propias preguntas. ¿Qué hubo antes del comienzo? ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? ¿Tal vez preparaba el infierno para quienes hacen tales preguntas? Esta pregunta interesaba profundamente al filósofo Immanuel Kant. Sentía aquí una contradicción lógica, una antinomia. Tesis: si el universo tiene un comienzo, ¿por qué pasó un tiempo infinito antes de que comenzara? Antítesis: si el universo existió siempre, ¿por qué se necesitó un tiempo infinito para alcanzar la etapa actual? Kant, como la mayoría de la gente, consideraba el tiempo un concepto absoluto. El tiempo fluye desde un pasado infinito hacia un futuro infinito, independientemente de la existencia del universo. En 1916, Albert Einstein terminó el trabajo más grande de su vida, la teoría general de la relatividad. No era solo una teoría de la gravedad, era una teoría del espacio y el tiempo. Por primera vez en la historia apareció una teoría que explicaba no solo el movimiento de los objetos, sino también la evolución del universo mismo. Según su teoría, el espacio y el tiempo no son absolutos, no son un fondo fijo para los eventos. El espacio y el tiempo son magnitudes dinámicas. Son formados por la materia y la energía del universo. Están definidos solo dentro del universo. Pero había un problema. Cuando Einstein aplicó su teoría a todo el universo, no describía el mundo en el que vivimos. En aquellos años, los científicos consideraban el universo estático y eterno. Consistía en una sola galaxia, la Vía Láctea, rodeada de espacio oscuro infinito. Así se veía el cielo nocturno. Y no tenían razones para pensar de otra manera. En la teoría de Einstein, la gravedad es una fuerza de atracción entre objetos. Significa que las masas en el espacio no pueden permanecer en reposo eternamente. Su atracción las hará contraerse. Esto contradecía el universo estático. Esta contradicción atormentaba al gran físico, y mientras tanto su teoría ya había demostrado su poder. Einstein calculó el movimiento de Mercurio y obtuvo exactamente el número que los astrónomos habían observado durante décadas, una diminuta desviación de la órbita de 43 segundos de arco por siglo. Cuando el cálculo coincidió, el corazón de Einstein se aceleró. Sintió que algo hizo clic dentro. Creo que este descubrimiento fue, sin duda, la experiencia emocional más fuerte en la vida científica de Einstein, posiblemente en toda su vida. Pero el enigma del universo permanecía. El primero en resolver este enigma fue el sacerdote Georges Lemaitre. Ingeniero, artillero, matemático y físico, combinaba muchos talentos. En 1927, Lemaitre resolvió las ecuaciones de Einstein y mostró: el universo debe expandirse. Einstein recibió esta idea con hostilidad. Tu matemática es correcta, pero tu física es horrible. Lemaitre fue más allá. En 1930 propuso que nuestro universo en expansión surgió de un punto infinitamente pequeño, el átomo primordial. Llamó a este momento el día sin ayer. Así nació la idea del Big Bang. Su autor fue un sacerdote, pero él mismo no veía sentido religioso en ella. El descubrimiento del universo en expansión tenía un significado profundo. Si el universo se expande, significa que tuvo un comienzo. El comienzo implica creación. La creación enciende emociones. En 1951, el Papa Pío XII proclamó el Big Bang como prueba del Génesis. La ciencia moderna ha obtenido testimonio del majestuoso Fiat Lux, hágase la luz. Por lo tanto, hubo creación. Por lo tanto, hay un creador. Por lo tanto, Dios existe. Pero el propio Lemaitre no se alegró del apoyo papal. Él separaba la ciencia de la teología. Lemaitre expresó su protesta contra la prueba papal del Génesis a través del Big Bang. Tal teoría permanece completamente fuera de las cuestiones religiosas. La teoría es una cosa, pero se necesitaban pruebas. A principios del siglo XX, los astrónomos veían en el cielo extrañas manchas nebulosas. Nadie sabía qué eran. Unos decían que eran nubes de gas en nuestra galaxia, otros sospechaban algo más grande. Edwin Hubble era un exabogado que se convirtió en astrónomo. En 1925 trabajaba con el telescopio más moderno en el Monte Wilson. Hubble encontró en las nebulosas estrellas especiales, cefeidas. Su brillo cambiaba con un periodo regular. Varios años antes, una joven mujer llamada Henrietta Leavitt hizo un descubrimiento asombroso. Trabajaba como computadora en el observatorio de Harvard. A las mujeres entonces no se les permitía usar telescopios, solo podían procesar datos. Leavitt notó un patrón sorprendente.
Cuanto más brillante la cefeida, más largo su ciclo de parpadeo. Esta relación era férrea. Significa que si conoces el periodo de parpadeo, puedes determinar el brillo verdadero de la estrella. Y conociendo el brillo verdadero y el aparente, es fácil calcular la distancia. Hubble usó el descubrimiento del Libit. Midió la distancia a las cefeidas en la nebulosa de Andrómeda. El resultado conmocionó a todos. Estas estrellas estaban demasiado lejos para estar en nuestra galaxia. Andrómeda resultó ser otra galaxia, casi una copia exacta de la Vía Láctea. El tamaño del universo conocido aumentó instantáneamente millones de veces. Hubble descubrió muchas manchas de luz débiles. Nebulosas son en realidad otras galaxias, enormes acumulaciones de estrellas similares al Sol, pero ubicadas a una distancia enorme. Para verse tan pequeñas y pálidas, la distancia a ellas debe ser enorme. La luz necesitó millones, tal vez miles de millones de años para llegar a nuestros ojos. Estaba claro que el universo no pudo comenzar hace unos pocos miles de años. Hubble podía haberse detenido en este triunfo, pero continuó midiendo galaxias cada vez más distantes, y entonces descubrió algo aún más notable. Para entender el segundo descubrimiento de Hubble, necesitamos volver a 1665. Entonces el joven Isaac Newton realizó experimentos con la luz. Pasó un delgado rayo de luz solar a través de un prisma. Cubrió la habitación, dejando solo un pequeño agujero en la contraventana. La luz solar se dividió en los colores familiares del arco iris. Newton concluyó: la luz contiene todos estos colores. Tenía razón. Siglo y medio después, los científicos examinaron más de cerca la luz descompuesta. Descubrieron líneas oscuras en los colores y comprendieron que las líneas aparecen debido a sustancias en la atmósfera del Sol que absorben la luz de ciertas longitudes de onda. Estas líneas de absorción coinciden con las longitudes de onda absorbidas por sustancias conocidas en la Tierra: hidrógeno, oxígeno, hierro, sodio y otras. Así supimos que las estrellas están compuestas de los mismos elementos que nuestro planeta. En 1868 encontraron en el espectro solar líneas de un elemento desconocido. Lo llamaron helio. Solo una generación después descubrieron el helio en la Tierra. El astrónomo Vesto Slipher estudió los espectros de las nebulosas. Notó algo extraño. Todas las líneas espectrales estaban desplazadas. Esto recordaba el efecto Doppler. Cuando un tren se acerca, su silbato suena más agudo, y cuando se aleja, más grave. Lo mismo ocurría con la luz. Si la fuente se aleja, la luz se enrojece. Si se acerca, se vuelve azul. Slipher descubrió que casi todas las galaxias se enrojecen, lo que significa que se alejan de nosotros. Hubble comparó sus mediciones de distancias con los datos de Slipher sobre velocidades. Así determinó en qué dirección se mueven las galaxias. Para su asombro, resultó: casi todas se alejan de nosotros. Además, cuanto más lejana la galaxia, mayor su velocidad. Este patrón se llamó la ley de Hubble. El universo se expande. Las galaxias se alejan unas de otras. El descubrimiento del universo en expansión se convirtió en una de las mayores revoluciones del siglo XX. Cambió la dirección de todas las discusiones sobre el origen del universo. Imagínate en el lugar de la gente hace un siglo, cuando descubres que casi todas las galaxias se alejan de nosotros, y que las que están el doble de lejos se mueven el doble de rápido, y las que están el triple de lejos, el triple. Parece obvio. Estamos en el centro del universo. Pero no es así. Para entender la ley de Hubble, hay que mirar el universo desde fuera. Toma un globo, dibuja puntos en lugares arbitrarios. Los puntos son las galaxias. Ahora intenta inflar el globo. Cuando lo infles, verás que todos los puntos se separan entre sí. Ahora imagina que eres una hormiga sentada en uno de los puntos. Desde tu punto de vista, todos los demás puntos se alejan de ti. Los que estaban más lejos se alejan más rápido. Pero si la hormiga se arrastra a otro lugar del globo, el panorama no cambia. Desde el nuevo punto todos los demás también se alejan, y nuevamente los lejanos más rápido que los cercanos. No se trata de en qué punto está la hormiga, se trata de que el globo mismo se estira. Lo mismo ocurre en el universo. El espacio se expande, como la superficie del globo que se infla. Las galaxias son como puntos en él, no vuelan por sí mismas a través del espacio. El espacio mismo entre ellas se estira. Por eso cada galaxia ve el mismo panorama. Todas las demás se alejan de ella. Cada galaxia se siente en el centro de la expansión, pero en realidad no hay centro. Todo el universo se expande a la vez. La ley de Hubble es simplemente cómo se ve la expansión uniforme del espacio desde cualquier punto dentro de él. Si las galaxias ahora se alejan, significa que en el pasado estaban más cerca. Hubble no solo describió la dependencia entre distancia y velocidad, sino que también calculó la velocidad de expansión. Sus datos mostraban: las galaxias a una distancia de 3 millones de años luz se alejan entre sí a una velocidad de 500 kilómetros por segundo. Si hoy las galaxias se separan,
Antes estaban más cerca. La gravedad es una fuerza atractiva. Significa que debería haber frenado la expansión. Las galaxias que ahora se alejan a 500 kilómetros por segundo, antes se movían más rápido. Pero incluso si suponemos que siempre corrieron a tal velocidad, se puede calcular cuándo estaban en un solo lugar. Dado que las galaxias distantes se mueven más rápido, proporcionalmente a la distancia, al rebobinar todo convergen en un solo punto en un solo momento. Según la estimación de Hubble, el Big Bang ocurrió hace 1.500 millones de años. Pero ya en 1929, estaba claro que la Tierra tenía más de 3.000 millones de años. Los científicos se desconcertaron de que la Tierra resultara más vieja que el universo. En algún lugar de los cálculos se escondía un error. La fuente de la confusión resultó simple. Las estimaciones de distancias de Hubble eran sistemáticamente incorrectas. La escala de distancias basada en las cefeidas contenía errores. Se necesitaron décadas para corregirlos. Pero lo importante es, ahora tenemos un método mucho mejor para estimar distancias. Las estimaciones modernas dan una edad del universo de alrededor de 13.800 millones de años. En el momento del inicio del universo, todo estaba en un solo punto del espacio. Pero, ¿realmente hubo un Big Bang? Muchos científicos no estaban satisfechos con la idea del comienzo del universo. Parecía que tal comienzo violaba las leyes de la física. Algunos preferían explicar el surgimiento del universo con un factor externo, Dios. Se propusieron otras teorías. Por ejemplo, que el universo se expande pero no tiene comienzo. Una de ellas era la teoría del estado estacionario. En esta teoría la separación de las galaxias se explica así. De la materia que surge constantemente se forman nuevas galaxias. El universo existe eternamente y siempre se ve igual. Esta suposición podía verificarse con observaciones. Un grupo de radioastrónomos de Cambridge, dirigido por Martin Ryle, estudió fuentes de ondas de radio débiles. Resultó que están distribuidas uniformemente y se encuentran fuera de nuestra galaxia. Las fuentes más débiles se ubican más lejos. Las observaciones revelaron más fuentes débiles de lo que suponía la teoría. Esto decía, la densidad de fuentes en el pasado era mayor. Esto contradecía la teoría del estado estacionario. Por esta y otras razones, la teoría fue rechazada. La teoría del Big Bang también fue sometida a una verificación rigurosa y escrupulosa, basada en datos. Los físicos calcularon, si el universo comenzó como una bola de fuego caliente, entonces, en los primeros minutos de existencia del universo, debieron formarse elementos ligeros. Mira esta fotografía. En mi opinión, es una de las imágenes más hermosas del telescopio Hubble. Muestra una galaxia espiral distante. La luz de ella necesitó más de 50 millones de años para llegar a nosotros. En esta galaxia hay alrededor de 100.000 millones de estrellas. En el núcleo brillante, aproximadamente 10.000 millones de estrellas. Pero fíjate en la estrella de la esquina inferior izquierda. Brilla casi tan brillante como esos 10.000 millones. Se podría pensar que es una estrella cercana de nuestra galaxia que casualmente quedó en el cuadro. Pero no, es una estrella de la misma galaxia distante, a 50 millones de años luz de la Tierra. Es una supernova, una estrella que explotó. Uno de los fuegos artificiales más brillantes del universo. Cuando una estrella explota, brilla durante un mes con el brillo de 10.000 millones de estrellas. Afortunadamente, las estrellas en la galaxia explotan raramente, aproximadamente una vez cada 100 años. Pero tenemos suerte de que exploten. De lo contrario, no estaríamos aquí. Cada átomo en tu cuerpo más pesado que el litio provino de una estrella que explotó. Los átomos en la mano izquierda, posiblemente de una estrella. En la mano derecha, de otra. Literalmente somos hijos de las estrellas. Nuestros cuerpos están tejidos de polvo estelar. Pero, ¿cómo lo sabemos? Podemos rastrear la historia del Big Bang hacia atrás hasta el momento en que el universo tenía un segundo. Entonces, toda la materia estaba comprimida en un plasma denso con una temperatura de 10.000 millones de grados. A tal temperatura, las reacciones nucleares entre protones y neutrones ocurren fácilmente. Cuando el universo se enfría, estas partículas se unen en núcleos de átomos más pesados que el hidrógeno. Los cálculos muestran, en la bola de fuego primordial del Big Bang no se formó ni un solo núcleo más pesado que el litio, el tercer elemento más ligero. Los científicos confían en los cálculos porque las predicciones del contenido de elementos ligeros coinciden perfectamente con las observaciones. El contenido de hidrógeno, deuterio, helio y litio difieren 10.000 millones de veces, pero las observaciones y la teoría coinciden. Esta es una de las predicciones más exitosas en la ciencia. Demuestra, el Big Bang caliente realmente ocurrió. El litio es importante para algunas personas, pero para la mayoría son mucho más importantes los elementos pesados: carbono, nitrógeno, oxígeno, hierro.
no se crearon en el Big Bang. El único lugar donde pudieron formarse son los núcleos candentes de las estrellas. La única manera de llegar a tu cuerpo es si estas estrellas explotaron y dispersaron estos elementos por el cosmos. La última supernova en nuestra galaxia fue observada por Kepler en 1604. En la historia de nuestra galaxia han explotado alrededor de 200 millones de estrellas. Precisamente ellas crearon los elementos para nuestra existencia. Los astrónomos modernos usan las explosiones estelares como faros cósmicos. Cierto tipo de supernovas son excelentes velas estándar. Cuanto más brillante tal supernova, más tiempo brilla. Esto permite medir distancias con precisión. Las explosiones ocurren raramente, una vez cada 100 años por galaxia. Pero el universo es enorme. Si diriges el telescopio a cualquier área oscura del cielo del tamaño de una moneda, allí puedes distinguir 100.000 galaxias. Cada noche explotan varias estrellas en ellas. Así, los astrónomos precisaron la velocidad de expansión del universo. El valor moderno es 7 veces menor que el que obtuvo Hubble. De Newton a Hubble, de Henrietta Leavitt a los telescopios modernos. 4 siglos de ciencia crearon un cuadro coherente del mundo. Nuestro universo nació en el fuego y desde entonces se expande continuamente. Cada nuevo descubrimiento confirma este cuadro. Nada se desmorona. La teoría del Big Bang se sostiene sobre un fundamento sólido. Cuando establecimos que el universo tuvo un comienzo, surgió una pregunta natural: ¿cuál es su final? En la década de 1970, los astrónomos se enfrentaron a un enigma. Las estrellas en las galaxias se movían demasiado rápido. Según todas las leyes de la física, las galaxias deberían haberse desintegrado. Se hacía evidente: en el universo hay mucho más de lo que ven nuestros ojos y telescopios. El trabajo para resolver el misterio comenzó con Vera Rubin. Rubin medía la velocidad de rotación de nuestra galaxia. Observando estrellas y gas caliente a diferentes distancias del centro, descubrió algo extraño. Las estrellas en los bordes se movían mucho más rápido de lo que deberían, según las leyes de la gravedad. Si solo se cuenta la materia visible, estrellas y gas, la galaxia simplemente no podría mantenerse unida. ¿La única explicación? En nuestra galaxia hay mucha más masa de la que se puede ver. Es decir, hay algún otro tipo de materia, invisible, oscura. Los físicos primero pensaron: tal vez son solo objetos ocultos, planetas, asteroides o estrellas enfriadas, pero los cálculos mostraron que la materia oscura es 10 veces más abundante que la ordinaria. No había suficientes protones y neutrones en el universo para eso. Resulta que la mayor parte del universo está compuesta de algo completamente desconocido, de partículas que no existen en la Tierra, de algo misterioso que fluye entre las estrellas y gobierna las galaxias. Para los físicos jóvenes, esto era una perspectiva emocionante. Se abrían 3 nuevas direcciones de investigación. Primero, se podía calcular cuántas de estas partículas debería haber en el universo. Segundo, se podía intentar atraparlas, construir detectores y esperar a que las partículas de materia oscura vuelen a través de la Tierra. Pero lo más interesante era lo tercero. La cantidad de materia oscura determina el destino del universo. Einstein mostró: el espacio puede curvarse. Dependiendo de la cantidad de materia, el universo puede tener 3 formas: cerrada, como la superficie de una esfera; abierta, como una silla de montar; o plana, como una hoja de papel. En un universo cerrado, si miras lo suficientemente lejos en una dirección, verás tu nuca. En un universo cerrado, la expansión eventualmente se detendrá. Todo se comprimirá nuevamente en un gran colapso. En un universo abierto, la expansión continuará para siempre. Y un universo plano está en la frontera entre estas variantes. La expansión se ralentizará, pero no se detendrá. Para conocer la forma del universo, hay que pesar toda la materia en él, incluida la oscura. Pero, ¿cómo pesar lo que no se ve? La respuesta: con la gravedad. En 1936, Einstein publicó una pequeña nota. Mostró: los objetos masivos pueden funcionar como lentes, doblando la luz. El propio Einstein consideró esto un ejercicio puramente teórico. Las posibilidades de observar este fenómeno son pequeñas. Pero se equivocó. El astrónomo Fritz Zwicky inmediatamente comprendió el valor práctico de esta idea. Las galaxias y cúmulos de galaxias pueden funcionar como telescopios gigantes, ampliando objetos distantes. Y lo principal, por el grado de curvatura de la luz, se puede medir la masa de la lente. Zwicky fue un visionario. Ya en 1933, descubrió que los cúmulos de galaxias se movían demasiado rápido. Debían estar unidos por una masa cientos de veces mayor que la visible. Zwicky fue el primero en encontrar materia oscura, aunque entonces pocos le creyeron. Pasaron décadas. En 1987, los astrónomos vieron por primera vez el lente gravitacional, un cuásar distante, ampliado por una galaxia intermedia. Y en 1998, el telescopio espacial Hubble fotografió esto.
En la imagen hay un cúmulo de galaxias a 5.000 millones de años luz de nosotros. Detrás de él, otros 5.000 millones de años luz más lejos, se encuentra otra galaxia. Su imagen está distorsionada en arcos largos y se repite varias veces. Mirar esta imagen estimula la imaginación. Cada manchita no es una estrella, sino una galaxia. En cada galaxia hay 100.000 millones de estrellas, con ellas cientos de miles de millones de planetas y, posiblemente, civilizaciones desaparecidas hace tiempo. Vemos cómo se veía este cúmulo hace 5.000 millones de años. La luz partió hacia nosotros 500 millones de años antes de que se formaran el Sol y la Tierra. Muchas estrellas en la foto ya no existen. Agotaron su combustible nuclear hace miles de millones de años. Los arcos distorsionados nos muestran dónde está la masa invisible. Los físicos rastrearon el camino de la luz hacia atrás, reconstruyendo la distribución de materia en el cúmulo. El resultado sorprendió. La mayor parte de la masa estaba entre las galaxias. La materia oscura resultó ser 40 veces más abundante que la visible, y si solo se cuentan las estrellas, entonces 300 veces más. La materia oscura está en todas partes, en las galaxias, en los cúmulos, en el espacio vacío. Y lo que es más importante, la materia oscura determina la estructura del universo. Los físicos esperaban que hubiera suficiente materia oscura para crear un universo plano. La razón de su esperanza es simple. Un universo plano es el único universo matemáticamente hermoso. Esto significaba que en el universo debería haber 100 veces más materia oscura que visible. Pero las observaciones mostraron algo diferente. Toda la materia, visible y oscura, resultó ser solo el 30% de la cantidad necesaria. La materia visible constituye menos del 1% de la masa crítica necesaria para un universo plano. Estas conclusiones dieron origen a una nueva área de física experimental. Las partículas de materia oscura vuelan a nuestro alrededor ahora mismo. Millones penetran nuestro cuerpo cada segundo, pero no las sentimos. Casi no interactúan con la materia ordinaria. Pero la palabra clave es casi. Se pueden realizar experimentos para buscarlas. Los físicos se pusieron a construir detectores en lo profundo de la Tierra, protegidos de los rayos cósmicos. Esperan eventos rarísimos, cuando una partícula de materia oscura finalmente colisiona con un átomo del detector. Y en el gran colisionador de hadrones, los físicos intentan crear partículas de materia oscura artificialmente. Hay una gran carrera. ¿Quién atrapará primero las partículas esquivas? Las investigaciones astrofísicas no revelaron la naturaleza de la materia oscura, pero mostraron cuánta existe. Einstein habría quedado asombrado al saber que su pequeña nota resultó estar lejos de ser inútil. Complementada con nuevos instrumentos y desarrollos teóricos, condujo al descubrimiento de la materia oscura, a un salto gigantesco del conocimiento. A principios de la década de 1990, el santo grial de la cosmología parecía estar alcanzado. Las observaciones mostraron: vivimos en un universo abierto que se expandirá para siempre. O tal vez no. Mira la pared. Una pared común en la habitación o en cualquier otro lugar. No puedes ver qué hay detrás de ella porque la pared es opaca. Absorbe la luz. Exactamente así está estructurado el universo. Cuando miramos al cosmos, miramos hacia el pasado. La luz de estrellas distantes viajó hacia nosotros durante millones de años. Cuanto más lejos miramos, más atrás en el pasado miramos. Pero hay un límite. Cuando el universo tenía solo 300.000 años, estaba tan caliente que los átomos no existían. Solo había plasma. Una sopa de protones y electrones. Este plasma era opaco, como una pared. En ese momento la temperatura bajó, y los protones con los electrones se unieron en átomos de hidrógeno. El universo se volvió transparente. La luz finalmente pudo viajar libremente. Esta luz todavía vuela hacia nosotros, después de 13.800 millones de años. La llamamos radiación de fondo de microondas. Es el resplandor del Big Bang mismo. En 1965, dos científicos descubrieron accidentalmente esta radiación. No sabían qué buscaban, simplemente notaron un ruido extraño en su antena en Nueva Jersey. Por este descubrimiento recibieron el premio Nobel. Es curioso, pero esta radiación estaba frente a las narices de todos. ¿Recuerdas los televisores antiguos? Cuando los programas terminaban, aparecía en la pantalla un ruido de puntos blancos y negros. Pues bien, un 1% de ese ruido es luz del Big Bang. La radiación de fondo lleva en sí la huella del universo infantil. En ella están registradas todas las futuras galaxias, estrellas y planetas, aún en forma de diminutas condensaciones de materia. Pero lo principal, esta luz puede contarnos sobre la forma del universo. Ya en el siglo XIX, el gran matemático Gauss entendía: para conocer la forma del espacio, hay que medir los ángulos de un triángulo. En una superficie plana, la suma de los ángulos es igual a 180 grados. En una curvada,
más o menos. Gauss incluso intentó medir la forma de nuestro espacio. Tomó mapas de las montañas alemanas y verificó los ángulos de grandes triángulos entre las cumbres, pero sus instrumentos eran demasiado toscos. El matemático Lobachevsky propuso usar las estrellas. Quería medir el triángulo entre la Tierra, el Sol y la estrella brillante Sirio, pero este método también resultó insuficientemente preciso. Solo después de siglo y medio tuvimos una manera de medir la forma del universo directamente. La clave está en la radiación de fondo. Cuando el universo tenía 300.000 años, los grumos más grandes de materia que habían comenzado a contraerse tenían un tamaño de en torno a 300.000 años luz. ¿Por qué precisamente tanto? Porque la gravedad se propaga a la velocidad de la luz. En 300.000 años, la señal no pudo viajar más de 300.000 años luz. Estos grumos dejaron huellas en la radiación de fondo, manchas calientes y frías. El tamaño de las manchas más grandes está determinado por la física, pero su tamaño angular en el cielo depende de la geometría del universo. En un universo plano, los rayos de luz van rectos. En uno curvado se doblan. Por eso los objetos idénticos se ven bajo diferentes ángulos de manera distinta. En 1997, un grupo de científicos lanzó en la Antártida un globo aerostático con un detector. El experimento se llamó Boomerang. El globo voló alrededor del continente y regresó al lugar de partida. Durante 2 semanas el globo voló sobre las extensiones heladas, fotografiando la radiación de microondas del cielo. En la Antártida era más fácil. Allí hace frío y es seco. Hay menos interferencias. El resultado asombró a los científicos. Las manchas más grandes en la radiación de fondo tenían un tamaño angular de exactamente 1 grado, exactamente como predecía la teoría para un universo plano. El universo matemáticamente hermoso con el que soñaban los teóricos era realidad. Más tarde el satélite WMAP creó un mapa aún más preciso de todo el cielo. El resultado se confirmó con una precisión del 1%. Vivimos en un universo plano, pero aquí surgió un problema. Las mediciones anteriores mostraban toda la materia en el universo, visible y oscura, alcanza solo para 1/3 de la cantidad necesaria. ¿Dónde está la energía restante? La respuesta estaba justo frente a nosotros. La energía faltante, literalmente, impregna el espacio mismo. Los cosmólogos quedaron atrapados. Las mediciones mostraban que el universo es plano, pero cuando pesaron toda la materia, incluida la oscura, resultó ser 3 veces menor de lo necesario. El 70% faltante de energía se escondía en algún lugar cercano, y la solución estaba en la idea más loca de Einstein. En 1917, Einstein enfrentó un problema. Su nueva teoría de la relatividad predecía que el universo debía expandirse o contraerse, pero todos alrededor insistían: el universo es estático e inmutable. Einstein encontró una salida. Añadió a las ecuaciones la constante cosmológica. Esta constante creaba una fuerza de repulsión que podía equilibrar la gravedad a escalas de todo el universo. Pero cuando Hubble descubrió la expansión del universo, Einstein abandonó su idea. La llamó su mayor error. Pero resultó imposible eliminar la constante cosmológica de la física. La constante cosmológica significa algo simple. El espacio vacío no está vacío, pesa algo. Suena absurdo. Cualquier estudiante dirá: en el vacío no hay nada. Significa que no debería haber energía alguna. Pero los estudiantes no estudian mecánica cuántica. En 1929, el brillante físico Paul Dirac intentó unificar la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad. Le salió una ecuación que describía el comportamiento de los electrones a altas velocidades. Pero había un problema. La ecuación requería la existencia de nuevas partículas, exactamente iguales a los electrones, pero con carga opuesta. Dirac se desconcertó. Entonces no se conocían otras partículas aparte de electrones y protones. Intentó explicar las nuevas partículas como protones, pero los colegas rápidamente mostraron que era un sinsentido. 2 años después, los experimentadores descubrieron en los rayos cósmicos exactamente las partículas que predecía la ecuación. Las llamaron positrones. Dirac admitió más tarde: mi ecuación resultó ser más inteligente que yo mismo. Richard Feynman fue el primero en entender qué ocurre en el espacio vacío. Feynman comprendió que la teoría de la relatividad nos dice que los observadores que se mueven a diferentes velocidades medirán de manera diferente magnitudes como la distancia y el tiempo. Por ejemplo, parecerá que el tiempo se ralentiza para objetos que se mueven muy rápido. Si de alguna manera los objetos pudieran viajar más rápido que la luz, parecería que se mueven hacia atrás en el tiempo, que es una de las razones por las que la velocidad de la luz generalmente se considera el límite de velocidad cósmica. Un principio clave de la mecánica cuántica es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que afirma que para ciertos pares de magnitudes, como ubicación y velocidad, es imposible determinar simultáneamente sus valores exactos para un sistema dado. Si mides un sistema dado solo en un intervalo de tiempo fijo y finito, entonces no puedes determinar con precisión su energía total.
Todo esto significa que durante un tiempo muy corto, tan corto que no puedes medir la velocidad de las partículas con alta precisión, la mecánica cuántica permite la posibilidad de que estas partículas se comporten como si se movieran más rápido que la luz. Pero si se mueven más rápido que la luz, Einstein nos dice que deben comportarse como si se movieran hacia atrás en el tiempo. Una vez más, la teoría de la relatividad nos dice, si una partícula se mueve más rápido que la luz, entonces se mueve hacia atrás en el tiempo. Feynman combinó esta idea con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio dice, algunas magnitudes no pueden medirse simultáneamente con precisión absoluta. Por ejemplo, posición y velocidad. Esto suena extraño, pero en intervalos de tiempo muy cortos, cuando no podemos medir con precisión la velocidad, la mecánica cuántica permite lo imposible. Las partículas pueden comportarse como si se movieran más rápido que la luz. Y esto significa hacia atrás en el tiempo. Feynman decidió tomarse esta idea loca en serio. Dibujó un electrón que se mueve de un lugar a otro y a veces se acelera más rápido que la luz. Luego comprendió. Otro observador vería el panorama de manera diferente. El electrón se movería hacia adelante en el tiempo, luego hacia atrás, luego hacia adelante nuevamente. Sin embargo, una carga negativa moviéndose hacia atrás en el tiempo es matemáticamente equivalente a una carga positiva moviéndose hacia adelante en el tiempo. Así, la relatividad requeriría la existencia de partículas con carga positiva con la misma masa y otras propiedades que los electrones, es decir, positrones. El dibujo de Feynman puede interpretarse así. Se mueve un electrón. Luego en otro punto del espacio se crea de la nada un par positrón-electrón. Luego el positrón encuentra el primer electrón y ambos se aniquilan. Posteriormente queda un electrón en movimiento. Si esto no te desconcierta, hay que considerar lo siguiente. Durante algún tiempo, incluso si al principio tienes solo una partícula y una partícula al final, durante un corto tiempo hay 3 partículas en movimiento. En el breve momento del medio, al menos por algún tiempo, algo nace de la nada. Paradoja, empezamos con una partícula, terminamos con una partícula, pero en el medio, 3 partículas simultáneamente. Algo nació de la nada. Estas partículas intermedias existen tan poco que no se pueden medir directamente. Se llaman partículas virtuales. La mecánica cuántica y la teoría de la relatividad dicen, estas partículas no son solo posibles, son inevitables y pueden pedir prestada energía de la nada durante muy poco tiempo, si la devuelven rápidamente. Puede parecer que las partículas virtuales son algún tipo de absurdo o pura fantasía, pero sus efectos pueden medirse con fantástica precisión. En 1947, Willis Lamb midió los niveles de energía del hidrógeno con una precisión inaudita, hasta una parte en 100 millones. El resultado difería ligeramente de las predicciones de la teoría de Dirac. Los mejores físicos teóricos se pusieron a trabajar. La respuesta se encontró cuando consideraron la influencia de las partículas virtuales. El átomo de hidrógeno no es solo un protón y un electrón. A su alrededor constantemente nacen y desaparecen pares electrón-positrón. Los electrones virtuales son atraídos hacia el protón y los positrones son repetidos. Esto cambia ligeramente la distribución de carga en el átomo. Cuando los físicos consideraron este efecto en sus cálculos, la teoría y el experimento coincidieron con una precisión de una parte en 1000 millones. Esta es la predicción más precisa en la historia de la ciencia. Pero aquí surgió un problema monstruoso. Si las partículas virtuales aparecen constantemente en el espacio vacío, significa que el vacío posee una energía enorme. Los físicos intentaron calcularla. Salió un número monstruoso. La energía del vacío resultó ser mayor que la energía de toda la materia conocida en el universo en 10 elevado a 120 veces. Es un 1 con 120 ceros. Si la energía del vacío se acerca aunque sea a este valor, la fuerza de repulsión resultante habría hecho explotar no solo la Tierra, sino todo el universo en las primeras fracciones de segundo después del Big Bang. Ninguna estrella, planeta o persona se habría formado jamás. Este problema se llamó catástrofe del vacío. Es la peor predicción en la historia de la física. Durante más de 40 años, los físicos sabían que algo no estaba bien, pero dormían tranquilos. Su lógica era simple. La energía del espacio vacío debe ser igual a cero. ¿Por qué precisamente cero? Es el valor más natural para la energía del vacío. Obtener cero es fácil. En física a menudo se encuentran situaciones donde contribuciones iguales y opuestas se compensan entre sí. Pero obtener un número diminuto pero no cero, restando de un número gigantesco positivo otro número gigantesco positivo con una precisión de 120 dígitos. No había precedente de tal cosa en la ciencia. Por eso los teóricos estaban seguros. Cuando apareciera la teoría definitiva, la energía del vacío resultaría ser exactamente igual a cero.
Pero la naturaleza preparó una sorpresa. Resultó que la energía del espacio vacío no es igual a cero. Constituye exactamente ese 70% faltante de energía del universo plano. Esta energía se escondía justo bajo nuestras narices, en el espacio mismo. La constante cosmológica de Einstein, que él consideró un error, resultó ser realidad. El espacio vacío realmente posee energía y crea una fuerza de repulsión. Solo que esta energía no es igual a cero, como pensaban los teóricos, y no es igual al número monstruoso de los cálculos de partículas virtuales. Tiene exactamente el valor que se necesita para que el universo sea plano. El mayor error de Einstein se convirtió en uno de los mayores descubrimientos de la cosmología. El vacío resultó no estar vacío, hierve con actividad invisible y determina el destino de todo el cosmos. En 1995, Lauren Krauss y Michael Turner propusieron una idea loca. Todos los datos decían: en el universo no hay suficiente materia para una geometría plana. Los científicos supusieron: el 70% faltante de energía se esconde en el espacio vacío mismo. Si el espacio vacío contiene energía, crea una fuerza de repulsión. Entonces, la expansión del universo debería acelerarse, no desacelerarse. Las supernovas distantes en un universo acelerado se veían más tenues de lo esperado, ya que su luz viajó más tiempo y comenzó su viaje desde una distancia mayor. 3 años después, un grupo de astrónomos publicó un artículo sensacional. Verificaron con datos la hipótesis de Krauss y Turner y confirmaron: la expansión del universo se acelera. La gráfica de dependencia entre distancia y velocidad para supernovas distantes se curvaba hacia arriba, no hacia abajo. Esto significaba solo una cosa: la antigravedad es real. Además, para explicar las observaciones se requería exactamente la proporción de energías que predecían: 30% de materia y 70% de energía oscura en el espacio vacío. La revista Science llamó al descubrimiento del universo acelerado el avance científico del año. En la portada pusieron a un Einstein conmocionado. La siguiente década trajo una avalancha de confirmaciones. El satélite WMAP midió con precisión la edad del universo: 13.800 millones de años. Tal edad es imposible sin energía oscura con la velocidad de expansión observada. Las observaciones también mostraron cómo las galaxias se agruparon durante la historia cósmica. El resultado correspondía exactamente al modelo con 70% de energía oscura. El astrofísico Adam Riess hizo otro descubrimiento importante. Rastreó la historia de la expansión hacia el pasado lejano y descubrió un momento de transición. Antes, cuando el universo era más pequeño, la materia dominaba. La expansión se desaceleraba, pero hace alrededor de 5.000 millones de años, la energía oscura tomó el control. El universo comenzó a acelerarse. Hoy el cuadro del mundo parece absurdo. El 95% del universo es invisible. La materia ordinaria constituye solo el 5%. El resto es materia oscura y energía oscura. Vivimos en un mar de lo desconocido. La energía oscura se comporta como la constante cosmológica de Einstein. Su densidad no cambia con el tiempo. El origen y la naturaleza de la energía oscura son el mayor misterio de la física moderna. No entendemos de dónde vino y por qué tiene precisamente ese valor. ¿Por qué se volvió dominante relativamente hace poco? ¿Está relacionada con el origen del universo? ¿Es casualidad o regularidad? De las respuestas a estas preguntas depende el futuro de todo el cosmos. El universo dio a los cosmólogos 2 sorpresas. La mala noticia: el espacio vacío realmente contiene energía. La buena noticia: hay exactamente la cantidad necesaria para no desgarrar el universo en los primeros segundos después del Big Bang. Pero esto generó un nuevo enigma. El universo resultó ser casi perfectamente plano. ¿Pero cómo es posible? Imagina un lápiz equilibrándose verticalmente sobre la punta. Intenta colocarlo así. No lo lograrás. El más mínimo desequilibrio y el lápiz caerá. Así es con la geometría del universo. Si no era absolutamente plana al principio, la desviación crecería rápidamente. Durante su existencia, el universo se expandió casi 1 billón de veces. Si en el primer segundo su densidad era solo un 10% menor que la del universo plano ideal, hoy diferiría en 1 billón de veces. Pero vemos una planitud casi perfecta. Significa que al principio todo estaba ajustado con una precisión increíble. Aún más desconcertante era el fondo cósmico de microondas. La temperatura de la radiación es igual en todo el cielo con una precisión de centésimas de porcentaje. El universo es increíblemente homogéneo a escalas gigantescas, mucho más homogéneo que una capa de pintura fresca en la pared después del rodillo.
Pero, ¿cómo se volvió el universo tan uniforme? En el momento del Big Bang, diferentes partes del cosmos nunca estuvieron en contacto entre sí. Estas regiones nunca intercambiaron información. ¿Cómo acordaron entonces tener la misma temperatura? En 1981, el joven físico de Stanford Alan Guth propuso una solución brillante. La llamó inflación. Guth comprendió: en el universo muy temprano pudo ocurrir una transición de fase, como cuando el agua se congela en hielo. O imagina una botella de cerveza súper enfriada. La abres, reduces la presión y la cerveza se congela instantáneamente. Al mismo tiempo se libera la energía latente de la transición. De la misma manera, el universo joven pudo atascarse en un estado inestable, en un falso vacío, y luego pasar repentinamente al estado verdadero, liberando una energía enorme. Esta energía funcionó como la constante cosmológica. Causó una expansión explosiva del espacio, más rápida que la velocidad de la luz. En fracciones de segundo, el universo creció más de 10 elevado a la 28 veces. Toda nuestra región observable alguna vez cabía en un punto diminuto, tan pequeño que logró alcanzar el equilibrio térmico. La inflación estiró esta región microscópica a dimensiones cósmicas. Por eso la radiación de fondo es tan homogénea. Recuerda aquel antiguo baño térmico. La inflación también resolvió el problema de la planitud. Cuando inflas un globo, su superficie se vuelve cada vez más plana. Lo mismo ocurrió con el universo. Cualquier curvatura inicial se estiró hasta volverse indistinguible. Pero la inflación predijo algo más sorprendente. A escalas microscópicas, el espacio vacío hierve con fluctuaciones cuánticas. Las partículas virtuales nacen y desaparecen constantemente. Normalmente estas fluctuaciones son invisibles, pero la inflación las congeló, convirtiéndolas en diferencias de densidad de materia en diferentes regiones. Estas diminutas diferencias de densidad se convirtieron en los gérmenes de futuras galaxias, estrellas y planetas. Si la inflación es real, entonces todos existimos gracias a fluctuaciones cuánticas en el vacío. Literalmente surgimos de la inexistencia. Pero ¿de dónde vino la energía para la inflación? ¿Cómo se convirtió una región diminuta en un universo gigantesco? Alan Guth lo llamó el almuerzo gratis. El secreto es que la gravedad permite que los objetos tengan energía negativa. Recordemos la física escolar. Lanza una pelota hacia arriba. Tiene energía cinética de movimiento, que es positiva, y tiene energía potencial en el campo gravitacional de la Tierra, que es negativa. Pues bien, si lanzas la pelota con suficiente fuerza, volará al espacio. Para que la pelota abandone la Tierra para siempre, su energía total debe ser al menos igual a cero. Significa que hay que lanzarla de manera que la energía cinética positiva en el momento del lanzamiento iguale la energía potencial negativa. Tal velocidad existe, aproximadamente 11 kilómetros por segundo, la velocidad de escape. Con ella la energía total de la pelota es igual a cero. Lo mismo ocurre con el universo. En un cosmos plano, la energía positiva de la materia se equilibra exactamente con la energía gravitacional negativa. El balance general es cero. La energía del espacio vacío crea presión negativa. Cuando el universo se expande, realiza trabajo sobre el vacío. Este trabajo mantiene constante la densidad de energía del espacio. Resulta un almuerzo gratis. De una región minúscula con energía casi cero creció un universo enorme, pero su energía total sigue siendo igual a cero. La energía positiva de materia y radiación está equilibrada por la energía gravitacional negativa. Balance perfecto. Cuando midieron la curvatura del universo y descubrieron que es igual a cero, muchos teóricos suspiraron aliviados. El universo realmente pudo surgir de la nada. Y esta nada tenía una energía igual a cero. Vivimos en un tiempo maravilloso. El universo está lleno de galaxias, estrellas y planetas. La radiación cósmica de microondas nos cuenta sobre la infancia del cosmos. La expansión de Hubble muestra la dinámica del espacio. Pero esta magnificencia tiene un lado oscuro. La energía oscura hace que el espacio se expanda cada vez más rápido. Pronto, las galaxias distantes comenzarán a alejarse de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. Su luz simplemente no podrá seguir el ritmo de la expansión del espacio. Las galaxias desaparecerán gradualmente de nuestro horizonte. Primero su luz se desplazará al rojo, luego al infrarrojo, después a ondas de radio. Finalmente las longitudes de onda serán mayores que el tamaño del universo visible, y las galaxias desaparecerán de nuestro campo de visión. Dentro de 2 billones de años, todas las 400.000 millones de galaxias de nuestro universo visible se ocultarán tras el horizonte. Solo quedarán las galaxias de nuestro grupo local, la Vía Láctea, Andrómeda y sus satélites. Pero incluso ellas con el tiempo se fusionarán en una metagalaxia gigante. Imagina a los astrónomos de ese futuro lejano. Las estrellas más longevas todavía brillarán. Alrededor de ellas puede haber planetas con agua y vida.
pueden existir civilizaciones. Pero cuando sus científicos miren por los telescopios, verán solo una galaxia solitaria en un cosmos vacío y estático. Exactamente como pensábamos hace 100 años. No solo desaparecerá el resto del universo, desaparecerán todas las pruebas del Big Bang. No habrá expansión de Hubble, no habrá nada que medir. Todos los objetos que ahora se alejan de nosotros se ocultarán tras el horizonte. La radiación cósmica de microondas también desaparecerá. Cuando el universo se expanda 50 veces, la temperatura de la radiación de fondo caerá tanto que no podrá penetrar el plasma de nuestra galaxia. ¿Quedarán al menos huellas en la composición química? Hoy la proporción de hidrógeno y helio en el universo corresponde exactamente a las predicciones del Big Bang. Solo el 15% del helio pudieron producirlo las estrellas. El 85% restante nació en los primeros minutos después del nacimiento del cosmos. Pero en el futuro lejano, todo cambiará. Cientos de generaciones de estrellas quemarán hidrógeno, convirtiéndolo en helio. Dentro de 1 billón de años, las estrellas habrán producido más helio que el que creó el Big Bang. Los astrónomos futuros verán una proporción de elementos que se explica fácilmente por la evolución estelar. No necesitarán el Big Bang. Ellos usarán el método científico. Construirán modelos basados en observaciones. Verificarán hipótesis con experimentos. Y llegarán a un cuadro del mundo completamente falso. Decidirán que viven en una sola galaxia de menos de 1 billón de años de edad, rodeada de espacio vacío eterno. Tal vez algún genio deduzca de la teoría general de la relatividad que un sistema masivo único puede existir en un espacio estático. Y todos estarán de acuerdo, porque esto explica las observaciones. Vivimos en una época única. Solo ahora, durante varios cientos de miles de millones de años, se puede detectar la energía oscura por la aceleración de la expansión. En tiempos más tempranos dominaban la materia y la radiación. La energía oscura era demasiado débil para notarla. En el futuro lejano dominará completamente, pero la expansión se volverá inobservable. Como expresó Boris Scherer, vivimos en un tiempo absolutamente especial, el único tiempo en el que podemos demostrar experimentalmente que vivimos en un tiempo absolutamente especial. Este escenario nos enseña humildad. Incluso disponiendo de los mejores instrumentos y métodos, se puede llegar a una comprensión completamente falsa del universo. Tal vez nosotros también estábamos pasando algo por alto. Quizás hace 10.000 millones de años o dentro de 100.000 millones de años se habría podido ver algo que nos es inaccesible hoy. Pero a diferencia de quienes ignoran los datos o inventan entidades inexistentes, los científicos futuros seguirán honestamente las pruebas. Simplemente las pruebas los engañarán. Hay cierta ironía en esto. La cosmología completará un círculo completo. Los astrónomos del futuro obtendrán el mismo cuadro del mundo que teníamos a principios del siglo XX. Como dijo Christopher Hitchens, los que admiran que vivimos en un universo de algo, esperen. La nada viene en dirección contraria directamente hacia nosotros. La energía oscura, que una vez dio origen a todo, desde fluctuaciones cuánticas en la nada, finalmente devolverá al universo al vacío. Somos solo un breve episodio, entre 2 eternidades de nada. Estamos acostumbrados a ver sentido en todo. Soñaste que un amigo se rompería el brazo, y él se torció el tobillo, y ya somos videntes. A Richard Feynman le gustaba acercarse a la gente y decir, «No van a creer lo que me pasó hoy». Y cuando se interesaban por los detalles, respondía, «Absolutamente nada». Feynman mostraba lo principal. Olvidamos miles de sueños sin sentido y notamos solo esas raras coincidencias que parecen especiales. Lo mismo ocurre con nuestro universo. Antes del descubrimiento de la energía oscura, los físicos creían, cada parámetro de la naturaleza tiene un significado profundo. ¿Por qué la gravedad es más débil que otras fuerzas? ¿Por qué el protón es 2000 veces más pesado que el electrón? Pensábamos que encontraríamos leyes fundamentales y todo se explicaría. Pero la energía oscura lo cambió todo. Su valor es 120 órdenes de magnitud menor que las predicciones teóricas. Es como si la naturaleza hubiera elegido un número con una precisión increíble. Peor aún, vivimos en un tiempo especial. La energía oscura solo puede estudiarse ahora, cuando su densidad es comparable a la densidad de la materia. Esto contradice el principio de Copérnico, la idea de que nuestro lugar y tiempo en el universo no se destacan por nada. El físico Steven Weinberg propuso una explicación antrópica. Tal vez existen muchos universos con diferentes valores de energía oscura. Terminamos en uno donde es adecuada, porque en otros simplemente no podríamos existir. Si la energía oscura fuera 50 veces mayor, habría comenzado a dominar antes. Las galaxias no habrían tenido tiempo de formarse. Sin galaxias, no hay estrellas. Sin estrellas, no hay planetas. Sin planetas, no hay astrónomos. Vivimos en un universo donde podemos vivir. No muy sorprendente, ¿verdad? Pero para esto se necesitan otros universos. Así apareció la idea del multiverso.
Pero este argumento funciona solo si existe una multitud de universos con diferentes valores de energía oscura. La teoría de la inflación da exactamente esa posibilidad. Alan Guth mostró cómo una región diminuta en estado de falso vacío puede inflarse hasta dimensiones cósmicas. Y el cosmólogo de Stanford Andrei Linde fue más allá. Propuso la inflación caótica. Las fluctuaciones cuánticas pueden tanto detener la expansión como intensificarla. Se obtiene un cuadro de avena hirviendo. Unas burbujas revientan, otras se forman. Cada burbuja es un universo, pero entre ellas la sustancia continúa burbujeando y expandiéndose. La inflación se vuelve eterna. Constantemente nacen nuevos universos burbuja, separados por el espacio en expansión. La teoría de cuerdas añadió aún más posibilidades. Según ella, las partículas elementales no son puntos, sino cuerdas vibrantes. Diferentes vibraciones crean diferentes partículas, como notas en un violín. Pero la teoría requiere 10 dimensiones. 6 de ellas deben estar enrolladas en tamaños microscópicos. Diferentes formas de enrollarlas dan diferentes leyes físicas. En lugar de teoría del todo, resultó una teoría de lo que sea. Posiblemente 10 elevado a 500 variantes diferentes de universos. Los críticos comentan sarcásticamente. Los teóricos de cuerdas inventaron una nueva forma de jugar a los dardos. Primero lanzan el dardo, luego dibujan la diana para él. Pero tal vez la naturaleza es realmente así. Tal vez las constantes fundamentales son simplemente casualidades del entorno, como el clima en diferentes planetas. Algunos físicos fueron más allá. Si una magnitud es aleatoria, ¿por qué no todas? Tal vez todos los enigmas de la física de partículas se resuelven igual. Si fuera diferente, no estaríamos aquí. Esto parece el fin de la ciencia, tal como la conocemos. En lugar de la explicación por qué debe ser así, la explicación por qué puede ser diferente. Pero por ahora son solo hipótesis. El multiverso no puede observarse directamente. Solo se pueden buscar signos indirectos. Si la teoría de unificación de fuerzas predice la inflación y el multiverso, y sus otras predicciones se confirman, entonces tendremos razones para confiar en ella. El gran colisionador de hadrones podría abrir ventanas a la nueva física, pero por ahora solo confirma las viejas teorías. Tal vez nos acercamos a los límites del conocimiento. Tal vez las constantes fundamentales de la naturaleza son realmente aleatorias. Nuestro universo es solo una lágrima en el océano de posibilidades. Nunca entenderemos por qué es precisamente así. O tal vez lo entendamos. Debemos investigar todas las posibilidades, no trasladar la responsabilidad a un creador incomprensible. Abrir la mente significa poner la imaginación en correspondencia con los hechos, no al revés, incluso si las conclusiones no nos gustan. La historia de la ciencia es la historia del derrumbe de ilusiones sobre nuestra singularidad especial. No somos el centro del mundo, no somos el centro de la galaxia, no somos la única vida inteligente. Volvamos a nuestra pregunta principal. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? En ciencia hay que ser cuidadoso con la palabra ¿por qué? Usualmente no nos referimos al propósito, sino al proceso. ¿Cómo ocurrió algo? Cuando preguntamos por qué la Tierra está a 93 millones de millas del Sol, nos interesan los procesos físicos, no el plan divino. Por eso la formulación correcta de la pregunta es ¿cómo resultó que existe algo en lugar de nada? Primero hay que definir qué es nada. A los filósofos les gusta definirla como inexistencia, pero esto no resuelve el problema. En física, nada tiene un contenido concreto. Ya descubrimos que el espacio vacío no está vacío. Incluso sin materia y radiación puede poseer energía. Alan Guth mostró cómo obtener un almuerzo gratis. Si el espacio vacío contiene energía, comienza a expandirse en progresión geométrica. Una región diminuta rápidamente alcanza las dimensiones del universo. Pero ¿de dónde viene la energía? El secreto está en la presión negativa. La energía del vacío crea presión negativa. Durante la expansión del universo, la materia ordinaria se diluye y se enfría. Pero la energía del espacio vacío permanece constante. La expansión misma alimenta el proceso, añadiendo energía al espacio. Esto no viola las leyes de la física. Así funciona la teoría general de la relatividad con presión negativa. Nuestro universo observable pudo surgir como una región microscópicamente pequeña del espacio que pudo estar prácticamente vacía y sin embargo crecer a escalas enormes, conteniendo finalmente una gran cantidad de materia y radiación, sin gastar ni una gota de energía y teniendo suficiente materia y radiación para explicar todo lo que vemos hoy. Algo puede surgir en el espacio vacío precisamente porque la energética del espacio vacío, en presencia de la gravedad, no es en absoluto como podríamos suponer, guiándonos por el sentido común. Por supuesto, parece razonable suponer a priori que la materia no puede surgir espontáneamente del espacio vacío, por lo que algo, en este sentido, no puede surgir de la nada. Pero cuando tomamos en cuenta la dinámica de la mecánica gravitacional y cuántica, vemos que esta visión práctica ya no es correcta.
En esto está la belleza de la ciencia, y no debería haber nada amenazante en esto. La ciencia simplemente nos obliga a reconsiderar lo que tiene sentido para la estructura del universo, no al revés. Nuestro universo está sorprendentemente cerca de la geometría plana. Esto no es casualidad. En un universo plano, la energía gravitacional total de cada objeto es igual a cero. La energía positiva del movimiento se compensa exactamente con la energía negativa de la atracción gravitacional. Esto es exactamente lo que deberíamos esperar si el universo surgió de casi nada mediante inflación. La inflación explica no solo la planitud, sino también la estructura del universo. Las fluctuaciones cuánticas en el espacio vacío se congelaron durante la rápida expansión. Estas diminutas oscilaciones de densidad se convirtieron en los gérmenes de galaxias, estrellas y planetas. Literalmente surgimos de fluctuaciones cuánticas en la nada. Cuando la inflación termina, la energía del espacio vacío se convierte en energía de partículas reales y radiación. Así comienza la expansión ordinaria del Big Bang. La inflación borra toda memoria de lo que hubo antes de ella. Vemos un universo casi homogéneo, independientemente de las condiciones iniciales. La observación de que el universo es plano y que la energía gravitacional newtoniana local es prácticamente igual a cero, hoy permite suponer inequívocamente que nuestro universo surgió en un proceso similar a la inflación. Un proceso en el cual la energía del espacio vacío, nada, se transforma en energía de algo, mientras el universo se volvía cada vez más plano en todas las escalas observables. Por nada, los físicos entienden espacio vacío con energía tomada prestada. La nada es una región donde no hay absolutamente nada, excepto energía y leyes de la física actuantes. Admitámoslo, suena un poco extraño. El espacio vacío con energía no es nada en absoluto. Hay que suponer la existencia del espacio mismo y de las leyes de la física. Si nos detenemos aquí, se puede decir, la ciencia está lejos de resolver el problema del universo de la nada. Como sea, esto es solo el primer paso. A medida que se expande nuestra comprensión, veremos que la inflación puede representar solo la punta del iceberg cósmico de la inexistencia. El espacio vacío se parece a un político inquieto. Mientras nadie mira, ocurre quién sabe qué. Es un brebaje hirviente de partículas virtuales que aparecen y desaparecen más rápido de lo que logramos notar. La mecánica cuántica funciona según un principio simple. Si nadie observa, todo es posible. Los sistemas se balancean entre todos los estados simultáneamente, incluidos aquellos que estarían prohibidos durante la medición. Las partículas virtuales son como corredores de bolsa. Pueden tomar prestada energía del vacío, pero deben devolverla rápidamente. De lo contrario, los inspectores, aparatos de medición, los atraparán. Pero a veces la naturaleza encuentra lagunas en sus propias reglas. Toma dos placas cargadas y acércalas. Cuando el campo eléctrico se vuelve suficientemente fuerte, las partículas reales pueden escapar del vacío impunemente. La carga negativa va hacia la placa positiva. La carga positiva va hacia la negativa. Si la reducción de energía por la disminución del campo excede la energía de masa de las partículas, ¡voilá! De la nada nació algo. Pero para esto se necesitan campos monstruosos. Stephen Hawking en 1974 mostró un truco aún más sorprendente. Los agujeros negros, de los cuales nada puede escapar, resulta que irradian partículas. Imagina, justo en el horizonte de eventos nace un par partícula-antipartícula. Una cae en el agujero negro, perdiendo allí energía. La segunda se aleja volando. La magia está en que la partícula que cae pierde más energía de lo que pesa. Por eso el agujero negro se vuelve más ligero. Literalmente se evapora, irradiando materia. Cada mañana, al despertar, no pensamos en una cosa sorprendente. Estamos hechos de materia, no de antimateria. Esto es increíble. Según todas las leyes, el universo debió nacer con igual cantidad de materia y antimateria. Deberían haberse aniquilado entre sí, dejando solo radiación fría. Ninguna estrella, ningún planeta, ningún enamorado admirando el cielo nocturno. Solo vacío y fotones enfriándose. En la década de 1970, los científicos entendieron cómo pudo ocurrir este milagro. En el Big Bang temprano y caliente, los procesos cuánticos pudieron crear una asimetría diminuta. Una partícula extra de materia por cada 1000 millones de pares. Esto fue suficiente. Toda la antimateria se aniquiló con casi toda la materia. Quedó un diminuto exceso de partículas ordinarias. De él se formaron todas las estrellas y galaxias que vemos. Los fotones de la radiación de fondo son el rastro de esa grandiosa aniquilación en los primeros instantes del cosmos. El premio Nobel Frank Wilczek lo comparó con una persona en la cima de una montaña. Tropiezas y la dirección de la caída es al azar. La gravedad es invariable, pero dónde caerás es cuestión de azar. Así con nuestro universo. Las leyes de la física determinaron que surgiría asimetría. ¿Pero en qué dirección? ¿Hacia la materia o la antimateria? Lo decidió el azar. Tuvimos suerte. En 1980, Wilczek formuló una idea asombrosa.
¿Por qué existe algo en lugar de nada? Porque la nada es inestable. El universo pudo comenzar en el estado más simétrico, el vacío absoluto. Pero este estado resultó inestable. Existía otro estado con un poco menos de simetría, pero menor energía. La transición era inevitable. La energía de la transformación se liberó en forma de partículas. Este momento fue el Big Bang. No necesita un creador. No necesita un primer impulso. La nada misma generó todo, porque estaba obligada a ello por las leyes de la naturaleza. El vacío simétrico se desintegró en un universo asimétrico, lleno de materia. El espacio vacío bulle con partículas virtuales. Los campos fuertes convierten lo virtual en real. Los agujeros negros irradian de la nada. Los procesos cuánticos rompen la simetría original. Donde quiera que miremos, la nada tiende a convertirse en algo. Bajo las condiciones correctas, algo no solo puede aparecer de la nada, debe desaparecer. Esto es una exigencia de la física, no un capricho de los dioses. Nuestra existencia no es un milagro, sino una inevitabilidad del vacío inestable. Einstein una vez planteó una pregunta profunda. ¿Tuvo Dios elección al crear el universo? Por Dios se refería no al creador bíblico, sino al orden mismo de la naturaleza. En otras palabras, ¿son únicas las leyes de la física? ¿Es único nuestro universo? ¿O son posibles otras variantes? Hasta ahora hemos hablado de cómo algo puede surgir del espacio vacío, pero el espacio mismo ya es algo. En él interactúan leyes de la física. En él puede almacenarse energía. Ahora vayamos aún más lejos. ¿Qué pasaría si la mecánica cuántica se uniera con la teoría general de la relatividad? Entonces, las reglas de la incertidumbre cuántica se aplicarían no solo a las partículas en el espacio, sino al espacio-tiempo mismo. Richard Feynman desarrolló un método sorprendente: la integral de caminos. En el mundo cuántico, una partícula no sigue un solo camino. Explora todas las rutas posibles simultáneamente, incluidas las clásicamente prohibidas. Stephen Hawking fue el primero en aplicar este enfoque al espacio-tiempo. Si la mecánica cuántica actúa sobre el espacio mismo, entonces puede adoptar todas las geometrías posibles. A escalas microscópicas, el espacio se convierte en espuma burbujeante, se curva fuertemente, se retuerce, forma agujeros y asas. ¿Recuerdas las partículas virtuales? Aparecen del vacío y desaparecen rápidamente. Por la misma lógica, pueden aparecer y desaparecer pequeños universos virtuales. Cada uno es un espacio-tiempo separado. Pero hay una diferencia importante. Los fotones virtuales con energía cero pueden existir indefinidamente. El principio de incertidumbre no los limita. Significa que también pueden existir universos con energía total cero. No están obligados a desaparecer rápidamente. Nuestro universo plano posiblemente tiene energía cero en promedio. Pero hay un caso más seguro: un universo cerrado. En un universo cerrado, el espacio se curva de tal manera que se cierra sobre sí mismo. Mira suficientemente lejos en una dirección y verás tu propia nuca. En tal universo, la energía total es exactamente igual a cero. La energía positiva de materia y radiación se compensa exactamente con la energía gravitacional negativa. Esto puede entenderse por analogía con las líneas de fuerza eléctricas. En un universo cerrado divergen desde la carga positiva, recorren todo el universo y convergen en el lado opuesto. Allí se crea una carga negativa que devora las líneas de fuerza. El problema es que un universo cerrado es inestable. Se expande hasta un tamaño máximo y luego colapsa rápidamente. Tiempo de vida: fracciones microscópicas de segundo. Pero hay una laguna. Si antes del colapso comienza la inflación, un universo cerrado diminuto puede inflarse a dimensiones gigantescas y volverse casi plano. Después de 100 duplicaciones de tamaño, se volverá tan cercano a plano que existirá miles de millones de años sin colapsar. Entonces, esto es lo que entendimos. En la gravedad cuántica, los universos pueden, y siempre lo harán, surgir espontáneamente de la nada. Por nada nos referimos a la ausencia de espacio, tiempo y absolutamente todo. Tales universos pueden contener materia y radiación, si su energía total es igual a cero. Para existir mucho tiempo necesitan inflación. Por eso los únicos universos de larga vida resultan planos, exactamente como el nuestro. La lección de la naturaleza es clara. La gravedad cuántica no solo permite que los universos nazcan de la nada absoluta, lo hace obligatorio. La nada en el sentido más radical, ausencia de espacio, tiempo y todo lo demás, es inestable por su naturaleza. Y las características de los universos de larga vida nacidos de esta manera corresponden a lo que observamos en nuestro cosmos. ¿Demuestra esto que nuestro universo surgió exactamente así? Por supuesto que no, pero hace muy probable tal escenario. Eliminamos una objeción más contra la creación de la nada. Antes se requerían espacio y leyes de la física. Ahora no se necesita ni siquiera el espacio, pero nos espera un último enigma por delante. Tal vez, incluso las leyes de la física.
no sean necesarias. El principal problema con la idea de la creación es que requiere un factor externo, algo fuera del sistema que crea las condiciones para su surgimiento. Usualmente aquí aparece Dios, una fuerza externa que existe separada del espacio, el tiempo y la realidad física. Pero Dios como explicación de la creación es una solución bastante superficial a una pregunta profunda. Es similar al problema con la moral que describió Steven Pinker. Muchos creyentes afirman, sin Dios no hay criterios de bien y mal. Dios determina qué es correcto y qué no. Pero, ¿qué pasaría si Dios decretara que el asesinato es moralmente aceptable? La mayoría de los creyentes responderían, no, Dios no establecería tal ley. ¿Por qué? Porque el sentido común sugiere que el asesinato es inaceptable. Pero si Dios recurre al sentido común, ¿para qué se necesita un intermediario? Lo mismo con la creación del universo. En todos los ejemplos que discutimos, actuaban reglas establecidas de antemano, las leyes de la física. Pero, ¿de dónde vinieron estas reglas? Hay dos posibilidades. O Dios las estableció por capricho, o surgieron naturalmente. El problema con Dios es que se puede preguntar, ¿quién estableció las reglas para Dios? La respuesta tradicional, Dios es la causa de todas las causas, la causa primera. Aristóteles entendía este problema. Decidió que el universo debe ser eterno. Cada causa debe tener un predecesor. Por lo tanto, el movimiento en el universo es eterno, como Dios mismo. Si se considera a Dios la causa de todas las causas, la cadena de preguntas ¿por qué? Realmente termina. Pero al precio de introducir un ser omnipotente para el cual no hay otras pruebas. La comprensión moderna del universo ofrece otra solución, el multiverso. Nuestro universo puede ser uno de un número infinito de universos diferentes. En cada uno actúan diferentes leyes de la física. Esto significa una posibilidad desagradable. La física es simplemente la ciencia del medio ambiente. Las leyes de la naturaleza no son más fundamentales que la distancia de la Tierra al Sol. Vivimos aquí no porque esta distancia sea especial, sino porque en otras condiciones la vida es imposible. Los argumentos antrópicos son muy resbaladizos. Es casi imposible hacer predicciones concretas. No conocemos la distribución de probabilidades de diferentes constantes en el multiverso. Pero el multiverso cambia las reglas del juego. La pregunta sobre las leyes necesarias de la naturaleza se vuelve menos significativa. Si las leyes mismas son aleatorias y caóticas, no hay una razón definitiva para nuestro universo. Actúa un principio general. Todo lo que no está prohibido está permitido. Está garantizado que surgirá un universo con leyes como las nuestras. Ningún mecanismo requiere que las leyes sean exactamente así. Pueden ser prácticamente cualquier cosa. Tal vez no haya una teoría fundamental en absoluto. Para muchos científicos, tales razonamientos son dolorosos. Muchos se vuelven físicos esperando explicar por qué el universo debe ser exactamente así. Y si en cambio todas las leyes son casualidades, entonces el objetivo fundamental de la ciencia se pierde. El consuelo puede encontrarse en las palabras de Richard Feynman. A menudo me preguntan, ¿buscas las leyes finales de la física? No, solo quiero saber más sobre el mundo. Si resulta que existe una ley simple que explica todo, maravilloso. Si el mundo es como una cebolla con millones de capas, también está bien. Me gusta aprender. En el multiverso puede haber regiones infinitas con nada y regiones con algo. Entonces la respuesta a la pregunta ¿por qué existe algo en lugar de nada? Se vuelve banal. Hay algo simplemente porque si no hubiera nada, nosotros no estaríamos aquí. Esta es una respuesta decepcionantemente trivial. Pero la ciencia muestra, lo profundo y lo trivial pueden diferir mucho de nuestras expectativas. El universo es mucho más extraño de lo que puede imaginar nuestra imaginación. La cosmología moderna obliga a considerar ideas que ni siquiera podían formularse hace un siglo. Hay otro aspecto también. En la pregunta ¿por qué hay algo en lugar de nada? Se oculta la expectativa de que algo existirá para siempre, pero no es así. En la pregunta de por qué existe algo en lugar de nada, se asumía implícitamente una expectativa solipsista de que algo continuaría existiendo, que el universo de alguna manera progresó para asegurar nuestro ser, como si fuéramos la cima de la creación. Mucho más probable, basado en todo lo que sabemos sobre el universo, es la posibilidad de que en el futuro reinará nuevamente la nada. Si vivimos en un universo en el que domina la energía de la nada, el futuro es desolador. Los cielos se volverán fríos, oscuros y vacíos, pero la situación es en realidad aún peor. Un universo donde domina la energía del espacio vacío es el peor de todos los universos para la vida futura. A cualquier civilización se le garantiza la desaparición en tal universo debido a la falta de energía para sobrevivir. En el futuro gobernará un universo en el que no habrá nada para apreciar su enorme misterio. Si la materia fue creada por procesos cuánticos, está destinada a desaparecer. La física es una calle de doble sentido.
Los nacimientos y las desintegraciones están interconectados. En el futuro lejano los protones y neutrones se desintegrarán. La materia desaparecerá. El universo se acercará al estado de máxima simplicidad y simetría. Matemáticamente hermoso, pero desprovisto de sustancia. Algunos físicos teóricos afirman: un universo con energía positiva del espacio vacío es inestable. Eventualmente debe desintegrarse. Nuestro universo se comprimirá en un punto, regresando a la niebla cuántica de la que surgió. Desaparecerá tan repentinamente como apareció. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿por qué existe algo en lugar de nada? Será simple. No será por mucho tiempo.